Hola a todos y bienvenidos a Kites Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kites Consulting. Este es un espacio diseñado para abordar diversas disciplinas vinculadas a los datos, ya sea transformación, análisis o consumo. Disciplinas que a la par con las diversas tecnologías del ecosistema Microsoft BI nos ayudan a transformar los datos en decisiones informadas. Conmigo estamos desarrollando la serie Power BI DAX y hoy aprenderemos la función filter. Así que acompáñenme y aprendamos todos juntos. Filter es una de las funciones más utilizadas al momento de crear indicadores o medidas. Para poder comprender cuál es la funcionalidad de esta función, vamos a responder a estas tres preguntas. La primera es calcular las ventas del país de Canadá. La segunda es calcular las ventas total de países cuya venta por país sea mayor a 50 y calcular la venta de ciudades que han tenido más de una transacción. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla para poder ver la estructura de la información. Como nos estamos refiriendo netamente a países, voy a trasladarme a la sección de campos y seleccionar por aquí a mi campo de países. Bien, estos son los países que tengo dentro de mis datos. Voy a agrandar un poquito la letra para que podamos observar todos. Y bien, la primera premisa es calcular las ventas de Canadá. Yo ya tengo la medida que me devuelve el total de ventas, que vendría a ser una medida que está utilizando la función SUMX y dentro de la cual está realizando la siguiente expresión, está multiplicando a la cantidad por el precio, ¿sí? Y esto me viene a dar como resultado la venta. Entonces, si yo arrastro el resultado de esta medida a mi tabla, voy a poder ver entonces que el monto total generado por Canadá es de 75.95. Bien, ahora, ¿cómo hago esto? Por ejemplo, utilizando solo Calculate, que es una de las funciones que hemos visto en una edición anterior. Voy a posicionarme en la sección de mi calculadora de indicadores y voy a crear una nueva medida. Esta nueva medida se va a llamar Venta Canadá, pero utilizando solo Calculate, ¿sí? Entonces, para resolver esto, lo que voy a hacer es llamar a mi función Calculate. Recuerden que Calculate lo que hace es evaluar una expresión en base a los filtros que nosotros le vayamos colocando. Lo que yo quiero es que me calcule las ventas. Como yo ya tengo la medida de mi venta total, voy a reutilizarla y le colocaré como filtro que me seleccione solamente al país llamado Canadá. Listo. Voy a darle Enter. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? Arrastro mi medida y voy a ver que lo que hace Calculate es modificar el contexto en el cual se encuentra. Es decir, mi contexto ahorita es Francia y sin embargo me está mostrando siempre el valor resultante del filtro que yo he aplicado dentro de la medida que vendría a ser Canadá. Igual para los demás países, siempre me va a mostrar Canadá. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo utilizo a la función filter? Vamos a ver, me posiciono en mi calculadora, creo una nueva medida y ahora voy a hacer lo mismo, pero esta vez utilizando una función llamada filter. Venta Canadá y voy a colocar acá filter. Entonces, como lo que yo quiero finalmente es realizar una operación, voy a volver a llamar a Calculate, que me permite hacer cálculos, y voy a decirle que lo que quiero es que me traiga la venta total. Y acá voy a llamar a mi función filter. Ahora, filter lo que te pide es como parámetros una tabla y el filtro que le va a aplicar a dicha tabla. Finalmente, filter lo que te va a devolver es una tabla, ¿sí? Como lo dice acá, retorna una tabla
con las columnas especificadas por la expresión DAX. Entonces, como indirectamente me va a devolver una tabla, yo necesito que esa tabla contenga solamente al país de Canadá. Por lo tanto, voy a colocar aquí país y voy a colocar por acá la columna que vendría a ser país y le voy a decir que me filtre a Canadá. Cierro a la función de filter y luego cierro a cálculo. Listo, voy a volver a jalar entonces ahora mi nueva medida. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Filter lo que está haciendo internamente es devolverme una tabla cuyo valor es simplemente Canadá. Es decir, tengo una tabla ficticia en donde el único valor es Canadá. Y sobre este está actuando el cálculo, es decir, va a realizar la venta total sobre sobre esta nueva tabla. Entonces, por ello que el resultado de esta función o de esta medida solamente me está devolviendo la venta para Canadá. Y si se dan cuenta, a pesar de que existen estos otros países como registros de fila, los valores me están mostrando en blanco, puesto que yo ya dentro de Filter le estoy colocando esta expresión, ¿no? Que simplemente actúe sobre una tabla donde solamente existe Canadá. Entonces, esa es una de las primeras y principales diferencias entre utilizar Calculate y utilizar Filter, ¿sí? Que Calculate siempre me va a devolver los valores para cada registro, pero rompiendo el contexto en el cual se encuentren, mientras que Filter solo me va a devolver el valor para el filtro o la expresión que yo le estoy mandando. Bien, entonces de esa forma yo podría tener el monto de la venta total de Canadá. Y listo. Vamos a ver la siguiente premisa que dice calcular ventas totales de países cuya venta por país es mayor a 50. Vamos a ver entonces. Yo aquí tengo que la venta de Canadá es mayor a 50. La venta de Francia no es mayor a 50, la de Japón tampoco, la de México tampoco y la de Estados Unidos sí es mayor a 50. Entonces, yo lo que necesitaría es crear una medida que me sume el total de el valor de Canadá y el valor de Estados Unidos, puesto que esas son mis ventas que por país han sido mayor a 50. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a la sección de indicadores entonces y voy a crear una nueva medida. Vamos a probar con Calculate para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces voy a llamar a esto venta mayor a 50, ¿sí? Y primero vamos a utilizar solo Calculate para ver qué es lo que pasa. Le voy a decir, ya, ¿sabes qué? Quiero que me traigas la venta total, reutilizo la medida, en donde la venta total sea mayor a 50. Listo. Entonces le voy a dar Enter y esto es lo que va a suceder. Me va a dar un mensaje de error. ¿Por qué me está dando este mensaje de error? Porque Calculate es una función que no te permite aplicar filtros a medidas, ¿sí? Siempre actúa sobre columnas, por lo tanto, este tipo de estructura no me va a servir para poder obtener el resultado. Aquí es en donde yo voy a utilizar también a Filter. ¿Por qué? Porque Filter sí me permite aplicar este tipo de cosas. Voy a entonces decirle que actúe sobre mi tabla de ventas y que la venta total tiene que ser mayor a 50. Le voy a dar Enter y voy a llamar a esta nueva medida
Lo que está pasando aquí es que yo le he dicho que actúe en base a mi tabla de ventas. Entonces, por cada registro que encuentra va a ver si es que esta es mayor o menor a 50. Y probablemente eso sí suceda, ya que cada registro no necesariamente va a ser mayor a 50. Por eso es que me está dando como resultados y me lo está trayendo a absolutamente todos. Entonces, yo lo que necesito es que actúe sobre países. Entonces voy a darle aquí y le voy a decir país. Voy a darle enter. Y ahora sí debería de mostrarme solamente Canadá y Estados Unidos. ¿A qué me refiero de que cuando utilicé mi tabla de ventas, probablemente cada registro no sea mayor a 50? Vamos a ver la estructura en la sección de tablas. Si yo voy a la sección de tablas y busco aquí a mi tabla de ventas, a lo que me refiero es a lo siguiente. Como yo le he dicho que me filtre la tabla de ventas en donde la venta total sea mayor a 50, entonces lo que está haciendo es lo siguiente. Recordemos que venta total lo que hace es multiplicar el precio por cantidad. ¿Sí? Entonces, él lo hace de la siguiente manera. Multiplica este precio por la cantidad. Es mayor a 50, nunca va a ser mayor a 50, por lo tanto lo trae. Este es mayor a 50, nunca va a ser mayor a 50. Y si se dan cuenta, todos mis precios son números pequeños y mis cantidades también son números pequeños, por lo cual nunca van a llegar a ser ni siquiera 50. Por eso es que me estaba trayendo todo. En cambio, si yo le digo que actúe sobre la tabla de países, lo que va a hacer es lo siguiente, es decir, filtrar a los países, por ejemplo, filtro a este país, y sobre este país va a realizar la expresión de multiplicación. ¿Sí? Recuerden que SumX lo que hace es primero multiplica y luego suma. Entonces, al multiplicar y al sumar, recién va a decir, oye, tú como resultado, ¿eres mayor a 50 o no? Entonces, como es mayor a 50, probablemente lo va a mostrar. Y si fuera menor a 50, no lo va a mostrar. Entonces, esa sería la diferencia de ver qué tabla es la que deberías de colocar dentro de la estructura del filtro. ¿Sí? Entonces, como para poder verlo un poco mejor, vamos aquí a tratar de crear una nueva tabla así de forma súper rápida. A ver, New Table, para ver qué es lo que está haciendo internamente. Filter. Y vean que no estamos haciendo algo malo o algo mal. Voy a decirle que actúe sobre el país y que me devuelva aquellos cuya venta total sea mayor a 50. Cierro y esto es lo que me está devolviendo. ¿Sí? Entonces, como les dije, Filter lo que hace es devolverte una tabla. Entonces, me está devolviendo como tabla aquellos países cuya venta total es mayor a 50. Entonces, se va a la tabla de ventas, realiza la expresión, evalúa si es mayor a 50 o no, y luego la incorpora dentro de Filter y la trae como una tabla. Por eso es que me sale Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Esto solamente es para que vean qué es lo que está haciendo Filter o qué es lo que me está devolviendo Filter. Entonces, justamente por eso es que yo tendría estos dos valores como venta total, ¿sí? Entonces yo podría acá jalar mi cart y podría colocar aquí, esto de aquí, y ya tendría el resultado de las ventas de aquellos países cuya venta por país es mayor a 50, ¿sí? Genial. Ahora vamos por la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice calcular la venta de ciudades que han tenido más de una transacción. Lo primero que tendría que hacer entonces es conocer cuántas transacciones han sido generadas por cada una de las ciudades. Entonces voy a crear una nueva tabla y como esta vez estamos refiriéndonos a ciudades, voy a mi tablita de ciudad y voy a seleccionar el campo ciudad. Voy a agrandar el texto para que ustedes puedan verlo mucho más grande. Y acá lo que voy a jalar entonces primero es el
Acá lo que voy a jalar primero entonces va a ser la venta total. Y ya está. Y ahora me dice que solamente me quede con las ventas de aquellas ciudades que han tenido más de una transacción. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la medida que me devuelva la cantidad de transacciones que hay por ciudad. Entonces, voy a crear aquí y voy a poner número de transacciones. Y para ello solamente voy a utilizar la función comRows y le voy a decir que me contabilice la tabla de venta. ¿Sí? Voy a jalar entonces esta medida y voy a ver rápidamente que para esta ciudad de Chicago, por ejemplo, solo se ha llegado a hacer una transacción, para Los Ángeles igual, para Tokio igual. Entonces, si es que yo quisiera calcular la venta de aquellas ciudades que han tenido más de una transacción, no debería tener como resultado ni Chicago, ni Los Ángeles, ni Tokio, solamente los demás. Entonces, como ya hemos aprendido a utilizar filter, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. Vamos a crear una nueva medida y voy a colocar por aquí venta ciudades. Y voy a poner que esto va a ser igual a calculate venta total y voy a llamar a la función filter y filter va a actuar sobre, muy bien, sobre ciudad y sobre ciudad va a realizar la siguiente expresión, que los números de transacciones debe de ser mayor a 1. Cierro filter, cierro calculate, le doy enter y voy a llamar ahora a esta nueva medida. Y como verán, me está devolviendo el valor de las ventas de todas las ciudades, excepto de aquellas cuyo número de transacción ha sido igual a 1, ¿no es cierto? Y de esa forma yo podría crear un cart y llamar a mi nueva medida, venta de ciudades, y tener respuesta a la premisa número 3. Genial. Entonces, ya sabemos que filter lo que hace es en base a dos parámetros, que es la tabla y la expresión de filtro que le quieres aplicar a la tabla, te va a devolver una tabla, ¿sí? Que no es una tabla física necesariamente, a no ser que tú quieras crear una tabla como yo lo creé para que ustedes puedan ver qué es lo que me está devolviendo. Pero la idea es que tú mediante filter puedas crear tablas no físicas y puedas aplicar distintas condiciones o expresiones a las cuales va a efectuar algún cálculo y puedas tener este tipo de resultados. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado súper claro. Si tienen algún tipo de duda o consulta, la pueden escribir. No se olviden de suscribirse al canal de Kites Consulting para estar siempre atentos a nuevos videos. Y nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima.